now designated as terrorist organizations foreign. Mexico probably doesn't want that, but we have to do what's right. They're killing our people. Latin America's got a lot of cartels. They've got a lot of drugs flowing, so, we want to protect our country. The DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. They have weaponry that looks like what terrorists, in some cases armies have. It becomes a national security. We will not rest until these FTOs are eliminated. We're playing a tough game. I can't reveal anything, but I'm not tipping my hand that there will be U.S. troops in Mexico. We're watching. We know a little bit more than they think we might know about them. But we spent a lot of attention watching them. We're focused on this. Ahí están las palabras que no son de ahora, que tienen meses y que apuntan todas hacia la misma dirección. Sumemos ahora a esta ecuación lo que ocurrió el día de hoy. El envío de criminales mexicanos a los Estados Unidos, 26 en esta segunda tanda, habían sido 29 en la primera, la de febrero pasado. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, Javier, Fausto, un placer. Muy buenas noches. Javier Oliva. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buenas noches. Con Jorge y con Fausto. Fausto Pretelli, Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches, Jorge. Pues ahí está, las piezas sueltas de un rompecabezas que vamos armando, pero cada vez hay, digamos, más pistas de por dónde va el gobierno de Donald Trump. ¿Dónde va el gobierno de Donald Trump y dónde va un poco también el gobierno de la presidenta Sheinbaum? Y como tú dices, son piezas de un rompecabezas, pero tienen su lógica. Quienes digan que no tiene lógica esto que está haciendo Donald Trump y el gobierno de Donald Trump, no es verdad. Tienen su lógica, lo vienen planteando no del 20 de enero, sino de mucho antes, con una serie de medidas, lo de la declaratoria de los grupos como terroristas, los grupos criminales como terroristas, el tema de Venezuela. Eso está planteado desde tiempo atrás en la cosmovisión de Donald Trump, en la cosmovisión de Marco Rubio, que tiene un papel muy importante en todo esto, y de los personajes de las fuerzas de seguridad. Y veíamos a Peter Hesh, a Pam Bondi. Entonces, hay una presión. Yo creo que el gobierno mexicano, el gabinete de seguridad, está haciendo muchas cosas bien, pero me parece que no tenemos la decisión política. La falla está en la política, la decisión política de decir vamos a terminar rompiendo redes de protección del narcotráfico. Enviamos narcotraficantes, 29 la otra vez, ahora 26, hay una enorme cantidad de detenciones, se destruyen laboratorios, pero hay una demanda que yo creo que cada vez es más extendida, no es solamente de Donald Trump, de que hay que romper redes políticas de protección. Pongo un ejemplo, el día de hoy se dio el informe de seguridad, pues hay avances, 25% de reducción de homicidios y demás. Dice Omar García Harfuch, hemos desmantelado a la barredora, tiene razón. Pero el señor Hernán Bermúdez está prófugo y Adán Augusto está presidiendo el Senado, ¿no? Ese es el capítulo que creo que nos está faltando, y mientras esté faltando estas presiones, como veíamos ahora, del secretario de la Defensa, de la fiscal, del propio Marco Rubio, de Donald Trump, van a seguir existiendo y se van a seguir incrementando. Quizás no estemos en la primera línea de lo que está viendo en este momento, quizás está Venezuela más en la primera línea que nosotros, pero ahí estamos, y la tentación de hacer invasión, nadie piensa en una invasión de Estados Unidos a México, pero acciones encubiertas como fue la del Mayo Zambada, yo creo que es una tentación que está muy en las manos del gobierno estadounidense. Y a propósito de esto que decías de Venezuela, están los nexos de la dictadura venezolana, los ojos de Estados Unidos y del mundo, la dictadura venezolana con el cártel de Sinaloa y del cártel de Sinaloa con narcopolíticos mexicanos. Más piezas en este rompecabezas. ¿Cómo lo ves, Javier? Bueno, hoy precisamente el Departamento de Estado emitió una alerta turística para que no vengan a México,
por posibilidad de actos terroristas. Solamente Campeche y Yucatán fueron los únicos que no están en alerta. Es decir, vamos viendo una... pero no se atrevan en Campeche a hablar mal de la gobernadora, ¿eh? Sí, Faltó en Campeche si no eres periodista. En Campeche si no eres periodista. Por eso la respetaron. No, a mí hay una variable muy importante. Desde que se hacen las encuestas en los Estados Unidos de los presidentes que recién entran, el peor evaluado ha sido Donald Trump. Trae el 47% de aprobación. Entonces, ¿qué tanto también esta retórica antimexicana, racista, xenófoba, no tiene que ver, homófoba también, no tiene que ver con esta búsqueda de la reconstitución de su base electoral, ¿no? Lo que se conoce como WASP, ¿no? El White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? El blanco, cristiano y protestante, ¿no? Entonces, también hay que analizar estas medidas hacia el interior, es decir, hacia la dinámica del sistema político estadounidense, porque Trump no está precisamente en los mejores números para arrancar su administración. Eso por un lado. Y por el otro también, que es muy importante, en alguna ocasión lo dije aquí, México es agenda de gobierno, ¿no? México es aranceles, México es migración, México es narcotráfico, ¿no? Es decir, somos un asunto doméstico para Estados Unidos, un asunto de seguridad nacional. Es que es un escenario, y me parece muy interesante lo que planteaba Jorge, es un escenario ahí en Estados Unidos, en la lógica del Capitolio, de la Casa Blanca, de los círculos de poder, donde pueden dirimir, porque pues no hay una respuesta, por lo menos, o una prevención a estos ataques a nuestro país. Me parece que este es un punto verdaderamente clave. Es decir, incluso el propio canal de Panamá, pues evidentemente con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, claro que es una competencia geopolítica y comercial de primer orden. Entonces, sí hay que observar que vamos a estar, la ventaja es que ya nada más le quedan 3 años y medio, ¿verdad? Como presidente. Sí, después viene Vance y vamos a estar peor. Espérate, al rato andan moviendo allá la Constitución también. Pero por eso es importante tener esto bien claro, ¿no? Respecto de cómo México va a seguir saliendo por los distintos temas. A mí me sorprendió mucho. Ahora, la realidad, que dijeran terrorismo. La realidad le da la razón en buena medida a Trump. No de ahora, es desde hace tiempo. Esos vínculos indecibles, inconfesables y también inocultables entre grupos criminales y políticos, ahí están expuestos. Bueno, a ver, Adán Augusto López, quien tenga ojos para ver, que vea. Eso es real. Pero también la cadena de corrupción de Estados Unidos es igual o más grande que la nuestra. Sin duda, y evidentemente, digamos, trabaja Donald Trump para su grada, para su tribuna, pero pues México ha puesto de sí, porque el diagnóstico es todo menos nuevo, Fausto. Sí, a ver, yo creo que hay que partir de la realidad, ¿no? Es decir, aquí no es de quién más, si Estados Unidos o México. México vive una crisis de inseguridad brutal. Tenemos lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Bueno, los números son similares. Son 60,000 muertos en casi 2 años. 200,000 muertos en 6 años del gobierno de López Obrador. Y no pasa nada. Entonces yo creo que de alguna manera, sea Trump, sea quien sea, hay elementos que están en la mesa y creo que lo comentas muy bien, Jorge, en el sentido de que Marco Rubio tiene un componente dogmático muy claro en ir en contra de aquellos que han apoyado a Cuba. México ha apoyado a Cuba. Para Marco Rubio fue una bofetada. Sigue apoyando a Cuba. Sigue apoyando a Cuba. Sí, claro, los médicos cubanos. Fue una bofetada para Marco Rubio cuando cuando el presidente López Obrador recibe a Díaz-Canel, ¿no?, en el Zócalo y le da un premio y está en el desfile. Es el orador. ¿De qué se trata? ¿No han entendido bien lo que ha ocurrido allá? Yo creo que eso es algo muy grave. Y sí, yo creo que tienes razón, Manuel, en el sentido de que y también lo dice Jorge, faltan las redes que vinculan a estos líderes de narcotráfico con los políticos. Yo creo que cuando confirman que ya no, que son terroristas, o sea, ya son grupos terroristas, ahí cambia la semántica, pero cambia todo, le da un giro radical. ¿Quiénes son los líderes quiénes son los vínculos del narcotráfico en México, los líderes políticos? ¿Por qué les quitan las visas? Y cambia también la posibilidad de intervención de Estados Unidos. Es decir, no es lo mismo que los trate como cárteles de la droga extranjeros, a grupos criminales denominados
organizaciones terroristas. Exactamente, y en ese sentido la tecnología le da a Estados Unidos la facilidad de poder mandar drones, de poder ir sobre un misil, ¿no? Un misil a un determinado laboratorio, a un lugar. Yo creo que tiene toda la razón. O sea, no tendremos que estar rasgando las vestiduras de que la soberanía se pierde cuando hay corrupción, la soberanía se pierde cuando hay vínculos con narcotraficantes como Nicolás Maduro, como Díaz-Canel. Esos sí son criminales. O sea, digamos que lo he venido diciendo de aquí desde hace mucho tiempo. Lo de Michelle Bachelet, el reporte de derechos humanos, la violación de derechos humanos en Venezuela es monumental. ¿Y por qué México tiene que estar cerca de Nicolás Maduro? ¿Porque le dio dinero a la campaña de López Obrador? Que eso es de alguna manera lo que se ha hablado desde hace ya más de seis años. Jorge. No, mira, yo creo que además, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier y todos lo sabemos. Hay una red también de corrupción, de narcotráfico en Estados Unidos, es inocultable, si no, no transitaría la droga. Pero un zar antidrogas de los Estados Unidos, hace unos años hablando con él, me decía, sí, pero hay una diferencia. Nosotros administramos el tema del consumo de drogas. No se puede acabar, tenemos 20 millones de consumidores, etcétera, etcétera. Hay que administrar ese tema, pero no permitimos que ese tema se nos descontrole y las ciudades queden dominadas por los grupos criminales. Eso, palabras más, palabras menos, con más lenguaje diplomático, matazones, me lo decía. En ¿no? Europa también hay narcotráfico claro, y no vemos por supuesto, colgados de puentes. Los Países Bajos es el centro del narcotráfico en Europa, pero o España, pero lo que nosotros tenemos, lo que hemos perdido, me parece que eso es lo más delicado y hay que verlo ahora. Está bien, le enviaste 26 narcotraficantes ahora, 29 en la otra ocasión, algunos de la otra ocasión y de esta muy importante, va el Quini, va la Tuta, va el Félix Sarasúa, son narcotraficantes muy importantes. Pero mientras, cuando se habla de las redes de protección y por qué no se desmantelan, ahí está la falla de la narrativa de seguridad que tiene la administración Sheinbaum. Un funcionario de la administración Sheinbaum me decía, lo que pasa que tenemos miedo de que quitando un ladrillo se caiga toda la pared, que entregando a un político, se nos caiga todo el andamiaje. Y bueno, eso es el miedo que tienen. ¿Por qué? Porque cada avance que hace el Gabinete de Seguridad, cada detención, cada decomiso, cada laboratorio incautado, es una acusación contra la administración anterior. Y ese entonces, si tú no partes de decir la administración anterior fracasó, señores, fracasó, permitió el empoderamiento de los grupos criminales, fracasó en eso, fracasó en la relación con Venezuela, fracasó en la relación con Cuba, en la relación, temas que no se discuten, la relación de México con Irán, ¿qué hacían los aviones iraníes en México, en el aeropuerto de Querétaro? Eso ocurrió el año pasado. El avión eso ocurrió, era la guardia revolucionaria iraní que hacía en el aeropuerto de Querétaro, ¿no? Un avión reportado en la OFAC. Entonces, esos son los temas que tarde o temprano la administración Sheinbaum tendrá que abordar. Sí, es una relación desigual, Estados Unidos abusa, Trump abusa, todo eso lo sabemos. Sí. Pero tenemos que tener una política ante eso. Y por eso es que parece que todos los caminos conducen a López Obrador y su sexenio. Porque lo que estamos viendo ahora, digamos, es consecuencia, se antecede del desastre heredado en materia de violencia, de crimen. Paradójicamente, cada éxito del Gabinete de Seguridad es una acusación contra el sexenio anterior. Claro. Porque marca una distancia, un contraste, es otra estrategia. Bueno, sí. Ahora hay estrategia. Bueno, regresando al tema de la relación bilateral, hay que recordar que la primera orden ejecutiva que firma Trump, el mismo día que toma posesión, es la orden ejecutiva de declarar la emergencia en la frontera sur con México. Y que desde 1945 no había estado militarizada de los dos lados, porque hay batallones de la Infantería Marina, del Ejército de Tierra o del Army, hay un batallón también de comunicaciones y distintos servicios de intendencia, y del lado mexicano hay 10,000 soldados de la Guardia Nacional. Y de ellos son 9,000, Del otro lado son 9,000 elementos. Entonces imaginemos también ese nivel de medidas que están generando ciertamente tensión, eso es incuestionable, ¿no? Entonces,
Porque para mí eso ya es otro argumento respecto de las decisiones de Donald Trump. Donald Trump, sabemos que es el magnate número 79 más rico, es el hombre más rico de los Estados Unidos, número 79. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el planteamiento es echar abajo el TEMEC, el Tratado de Comercio México-Canadá, Estados Unidos, y establecer acuerdos bilaterales, ¿no? De agropecuario, industria automotriz. Pero ves a lo comercial como el eje de la relación México-Estados Unidos, o ves a la seguridad como el gran eje y a partir de ahí se desprenden los otros. Para mí, lo que está haciendo con el tema de la seguridad Trump es una forma de presionar al gobierno mexicano respecto de la revisión. Ya es inminente. De esto sabe muy bien Fausto. Ya es inminente la revisión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cómo vas a negociar con un país que tiene 6 organizaciones terroristas internacionales? Es el argumento perfecto para ir desbrozando el camino y establecer estas antiguas formas de comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Ahora, en el discurso, en el relato y en la realidad, para Trump es prioritario el asunto de terminar con el tráfico de fentanilo. Y para terminar con el tráfico de fentanilo hay que acabar con los cárteles. Y para terminar con los cárteles o desmantelarlos hay que acabar con esas redes de protección que nos llevan a varios encumbrados en la 4T, la clase política. Gobernadores y demás, ¿no? Sí, yo creo que digamos que el tema central de la relación bilateral para Donald Trump sí es seguridad, y de ahí creo que sí se desprende la parte comercial. Pero para él es su apuesta, es decir, con la seguridad llegó porque prometió y con la seguridad está apostando. El tema de los aranceles es claramente una estrategia de negociación país con país. Con Brasil está viendo también, metiéndose a temas dogmáticos con el juez que está siendo defendido por Estados Unidos, atacado más bien, en el sentido de que el juez ha decidido hacer mancuerna con el presidente Lula en contra de Bolsonaro. Vemos también el tema de Panamá, que a principio de su gobierno era vamos por el canal, vemos lo de Dinamarca, lo de Groenlandia, es decir, hay conceptos que de alguna forma para él todo lo relaciona con temas de seguridad, ¿no? Lo de Groenlandia también y con Dinamarca, que era por cuestiones de seguridad, Panamá por cuestiones de seguridad, y México sí, yo creo que en el tema de los políticos que están vinculados con los narcotraficantes mexicanos, ahí está enfocado el presidente Donald Trump. Y hace mancuerna con Marco Rubio, porque Marco Rubio lleva una agenda muy clara en el sentido de que él tiene una historia marcada de que sus padres salieron de la isla, hicieron su vida en Estados Unidos y de alguna manera tiene esa deuda. Es decir, no quiere de alguna forma que México le ayude a Cuba. Y eso en México no se habla. No. Y es una pena porque Relaciones Exteriores, sin duda, ¿en dónde está? Fausto, gracias. Javier. Ya, se acabó. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana.